may ask me how. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Y estamos en nuestra sección del domingo. ¿Sabías que el Señor Jesucristo sufrió una metamorfosis? ¿Cómo? Sí, como tú escuchas. En un momento determinado, el Señor Jesucristo se transfigura delante de sus discípulos. Y como hemos estado toda esta semana meditando en la transformación de vidas, corresponde que el broche de oro de esta temática sea la transformación, la transfiguración, la metamorfosis que el Señor Jesucristo manifestó delante de los suyos. Vamos a meditar el por qué se transfigura, qué lecciones podemos sacar de aquello y finalmente los propósitos de este evento tan especial. Entonces, veamos esto de la transfiguración en el ¿sabías qué? Y acompáñeme a San Mateo capítulo 17, versículos 1 hasta el versículo 5. San Mateo capítulo 17, versículos 1 al versículo 5, dice la transfiguración. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo y su palabra dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. De entradita le digo, este evento está registrado en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? San Mateo, San Marcos, San Lucas. ¿Y San Juan? Bueno, San Juan es diferente ese evangelio. Es el evangelio teológico universal por excelencia. Es el evangelio íntimo. Es el evangelio en donde se ve la parte más profunda de la naturaleza misma de Dios en la persona de su Hijo. Pero que ya en los 3 evangelios, los llamados sinópticos, aparezca este evento es porque no fue un asunto menor. Tiene pequeñas variantes los detalles que se nos presentan en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, tanto San Mateo como San Marcos nos dicen que 6 días después de que Jesús anunciaba su muerte, de que Pedro había confesado el mesianismo de Jesús, diciéndole que era realmente el Hijo de Dios. Pero Lucas dice que fue 8 días después. Ahora, para poder hacer una conexión con los ¿sabías qué? ¿Sabías que en la Biblia no hay errores? No hay contradicciones, sino que hay puntos de vistas. Los evangelios son 4 puntos de vista de testigos de hechos que acontecieron en la vida del Señor. Algunos fueron testigos directos, como Mateo y como como Mateo y como Juan, que fueron testigos directos, porque participaron en los días de la carne del Maestro. No así Marcos y Lucas. Marcos fue discípulo de Pedro, y se dice que fue el primer evangelio escrito. Entonces, recopilaron información como segunda fuente ellos. Y Lucas, que fue muy exacto, muy detallista en todo, consideró 8 días. Ahora, ¿hay contradicción en eso? Por supuesto que no. Porque una variación de un par de días, sea que Lucas tenga la razón, o sea que estos otros 2 tengan la razón, lo que importa es el hecho acontecido. Bueno, perfecto. Para que quede muy claro que la Biblia no tiene errores ni contradicciones.
¿Ya? Entonces, el asunto en cuestión es que Cristo se transfigura. Y cada evangelio dice exactamente lo mismo, que fue en el monte donde Cristo oraba, lleva a su grupo de discípulos, pero 3, que eran los más íntimos del maestro, vale decir, Pedro, Santiago y Jacobo el mayor, o Pedro, Juan y Santiago o Jacobo el mayor, ahí sí, ¿ya? Pedro, Juan y Jacobo el mayor, Santiago. Estos 3 eran los más cercanos, podemos decir que era su círculo de mayor confianza del maestro, los más íntimos, que también después se les consideran columnas de la iglesia. A ellos les muestra su gloria en forma abierta. ¿Por qué le digo que esto también involucra una metamorfosis? Porque desde el griego metamorfó significa literalmente una transformación y un cambio absoluto de apariencia. ¿Qué pasó aquí? Cada escritor dice que se hicieron sus vestidos blancos y resplandeció más que el sol. De hecho, aquí, si usted leyó bien, se va a dar cuenta que en el versículo 2 habla de la transfiguración y dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Ah? Aquí estaba ocurriendo lo siguiente, y póngame muchísima atención. El Señor Jesucristo es el único que ha poseído una doble naturaleza en equilibrio perfecto. Por eso es el unigénito de Dios, el monogenes, el único en su especie, si se puede decir así, o el único en su género, irrepetible. Él no necesitó de la genética humana en estricto rigor, menos de la genética de un padre biológico. No necesitó del esperma masculino, sino que en el vientre de María se gesta este ser maravilloso, donde el Verbo toma carne y se hace como uno de nosotros, descendiendo desde la dimensión de Dios a la dimensión humana para poder salvarnos. Y siempre en él ha cohabitado desde que encarnó esta doble naturaleza. Todo, entera, verdadera y absolutamente Dios, todo, entera, verdadera y absolutamente hombre. Y no es que sea una mezcla, porque eso sería algo similar a lo que la mitología presenta como los semidioses, sobre todo en Grecia. Los semidioses eran mezclas de divinidades con humanos, mitad Dios, mitad hombre. No. Nuestro bendito Señor Jesucristo es total y absolutamente Dios y total y absolutamente y todo verdaderamente hombre. Dos naturalezas en equilibrio perfecto, sin mezclarse las naturalezas, pero potenciándose y cada una manifestándose en el momento preciso. Y hay mucha evidencia de que Él es Dios en la carne, por los portentos y milagros, por su enseñanza, por muchos detalles que la Biblia presenta, pero también la Biblia presenta los detalles de la humanidad. Por ejemplo, San Juan 11:35, Jesús lloró. Esa es la emocionalidad más íntima de un ser humano. Jesús durmió, tuvo hambre, tuvo sed, fue hombre. Por lo tanto, ahora el evento más tremendo de la manifestación de la naturaleza divina, de poder traer a la luz la naturaleza divina, fue en este suceso maravilloso. Por un momento, Cristo dejó traslucir a través del velo de su carne, de su humanidad, al Dios de gloria en sí mismo, que es capaz de en su rostro palidecer la gloria del sol, bendito su nombre, y que sus vestidos se hicieron blancos como la luz, porque Él es santo, 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 Él es justo y verdadero. Entonces, aquí no hay casualidades. Las ropas blancas, intensas como la luz más blanca, hablan de su naturaleza de santidad, de justicia y de verdad. Y el rostro resplandeciente, más potente que la luz del sol o que el sol en su brillo pleno, es porque Él es el creador
todopoderoso y absoluto. Y hubo evidencia contundente, porque hay una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y después Pedro recuerda este evento, lo recuerda, y le dice que son testigos presenciales de la gloria de Dios. Y como testigos presenciales no podían callar este evento que había ocurrido. Ahora, analicemos un momento. También se aparecen Moisés y Elías, que están hablando con él. Vamos ordenando entonces el evento. ¿Por qué se suscitó el evento? Número 1, el Señor Jesucristo quería infundirle aliento a sus discípulos a través de su círculo más íntimo, vale decir Pedro, Juan y Santiago, el mayor, para afirmarlos, porque ya él había anunciado, y era por lo menos la segunda vez que anunciaba su pronta muerte. Aquí ya prontamente se dirigiría hacia Jerusalén. Y acá en San Mateo, si usted sigue después la proyección de la lectura, se va a dar cuenta que acá en San Mateo, en el capítulo 21, hace su entrada triunfal a Jerusalén, pero poco antes de hacer esa entrada vuelve a anunciar su muerte. Entonces, allá en Jerusalén iba a ocurrir la crucifixión y el maestro se estaba acercando al momento de la cruz. Se transfigura para infundirle primero aliento a sus discípulos, que tuvieran plena confianza, que esa confesión de Pedro que había dicho: tú eres el Hijo de Dios, era una realidad, no era una ficción. De igual manera, para usted y para mí, como una lección, una enseñanza, tenemos que tener esa misma certeza. Jesucristo no es un mito, no es una fábula, es una persona histórica que la registra la historia y que en Biblia se fundamenta para que tengamos fe. Nosotros por la fe esperamos y creemos, pero acá a sus discípulos se les muestra abiertamente para que tuviesen fe. Segundo punto importante de por qué se transfiguró, fue para que no quedase duda alguna que Él es Dios en la carne. Los discípulos necesitaban esta información adicional y esta visión espectacular, porque lo que venía iba a ser de mucho peso, de muchísimo peso. Ahora, ¿por qué se aparecen Moisés y Elías en este evento? Moisés representa la ley, porque por Moisés llegó la ley. Y Elías representa a los profetas. Y en San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, cuando Cristo hace un reenfoque de lo que se llama el Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que eres. Entonces el Señor recuerda ese primer gran mandamiento de amar con todo nuestro ser a Dios, por sobre todo. Y complementa con lo segundo: pero también amarás al prójimo como a ti mismo. Y cierra diciendo: de esto depende la ley y los profetas. Entonces, la visión de Moisés y Elías interactuando con el Señor Jesucristo cumple varias funciones también. Número 1, era para testificar que las Escrituras, certeramente, la ley y los profetas, la Escritura misma daba testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios en carne. En San Juan 5:39 el maestro le dice a los fariseos: escudriñad la Escritura porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la revelación misma en Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, estaban dando testimonio que era real lo que estaba ocurriendo. Efectivamente es el Hijo de Dios. Así también, el otro propósito era, así como Cristo estaba afirmando a los suyos para el evento que venía, Moisés y Elías estaban apoyando y afirmando
lo que venía también prontamente para el Señor en la cruz. Porque no se olvide que todavía está la parte humana que también necesita. Y aquí hay un misterio tremendo, porque siempre ha estado en tela de juicio cuáles serán los dos grandes testigos en el tiempo tribulacionista. Yo siempre me he puesto la camiseta y no me lo voy a sacar jamás, de que van a ser efectivamente Moisés y Elías. Y creo que aquí hay un antecedente radical. Yo aquí no veo ni a Moisés y a Enoc, no veo a Elías y a Eliseo. Aquí veo a Moisés y Elías interactuando con el maestro. Y aquí desprendemos otra verdad muy interesante. ¿Cómo supo Pedro que eran Moisés y Elías? Porque les dice, sería bueno hacer una enramada y que estemos los tres aquí, con ustedes. Quiero hacer una enramada para ti, maestro, una para Moisés y otra para Elías. Pregunta, ¿quién le dijo a Pedro que eran Moisés y Elías? ¿Cómo lo supo? Y la verdad que se desprende de esto es que más allá de la muerte, en la vida eterna, va a haber reconocimiento de individuos. De alguna forma Dios va a capacitar con ese conocimiento intuitivo que aunque haya un cambio de apariencia, vamos a poder reconocer a nuestros seres amados principalmente. Entonces aquí hay nuevamente una puerta de esperanza. Vamos a poder reconocernos aunque tengamos una apariencia diferente. Y el otro gran propósito de la transfiguración es darnos la esperanza también de cuerpos glorificados. Aquí el Señor aún no había sido crucificado ni tampoco glorificado con cuerpo restaurado, pero ya está evidenciando que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Moisés, la Escritura dice que falleció. En Judas se dice que Satanás luchaba con Miguel por el cuerpo de Moisés. Entonces, contundentemente la Biblia da a entender que falleció, aunque hay un misterio de saber dónde quedó ese cuerpo. Pero ahí estaba vivito, vivo. Y aquí se cumple algo más también. En los días de su carne Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero en ese momento en el monte sí estaba en la tierra prometida. Aleluya. Y no eran fantasmitas, ojo, no eran fantasmitas los que estaban ahí. Y en el caso de Elías, al igual que Enoc, son los dos registros de hombres que han sido trasladados desde aquí al cielo sin ver muerte. ¿Ah? Entonces hay mucho que observar en esto. Entonces el Señor sufrió esta metamorfosis, esta transformación, y lo hizo para que sus discípulos tuviesen confianza, esperanza y seguridad plena en Él. ¿Tienes confianza? ¿Tienes esperanza? ¿Y tienes seguridad plena en Cristo? Vale la pena tenerlo, porque el Dios que alabamos es un Dios fiel, justo y verdadero, que no fallará a sus promesas. Así que ánimo, aliento, Dios les bendiga, saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.